No te lo quites. Solo hazlo. El ranchero aún así lo desató. Y actuó. En las áridas llanuras de Nuevo México, allá por los años 1870, donde el sol quema la tierra como un hierro al rojo y los coyotes aúllan en la noche como almas en pena, vivía un ranchero llamado Javier el Toro Mendoza. Javier era un hombre de pocas palabras, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda de una pelea con unos bandidos apaches años atrás. Su rancho, el Águila Roja, se extendía por millas de desierto polvoriento, con ganado que pastaba bajo el cielo infinito. Pero Javier no era solo un vaquero, en su juventud había sido pistolero, uno de esos que cargan con el peso de la ley en sus propias manos cuando el sheriff está demasiado lejos o demasiado cobarde. Una tarde de verano, cuando el calor hacía ondular el horizonte como un espejismo, llegó al rancho una mujer misteriosa. Se llamaba Rosalía Vargas, una viuda de ojos negros como la medianoche y labios rojos como la sangre fresca. Venía de Sonora, México, huyendo de un pasado turbio. Decía que su marido había sido asesinado por una banda de forajidos conocidos como los Lobos del Desierto, liderados por el infame El Diablo Rojo, un bandido con una recompensa de $1000 sobre su cabeza. Rosalía pedía refugio en el rancho, a cambio de ayudar con las labores. Cocinar, coser, y hasta manejar un rifle si era necesario. Javier, que no era de los que confiaban fácil, la miró de arriba abajo. Su vestido raído por el viaje, sus botas polvorientas, y esa mirada que parecía guardar secretos más profundos que un pozo en el desierto. Pero algo en ella lo ablandó, quizás el recuerdo de su propia madre, muerta en un asalto similar años antes. Está bien, señora, gruñó Javier, quitándose el sombrero vaquero. Puede quedarse. Pero aquí no hay lugar para mentiras. Si trae problemas, se va al demonio. Rosalía sonrió con una curva en los labios que podía derretir el acero. No traigo problemas, ranchero. Solo busco paz. Los días pasaron como el viento del oeste, trayendo arena y promesas rotas. Rosalía se integró al rancho como si siempre hubiera pertenecido allí. Cocinado frijoles con chile, tortillas frescas y carne asada que hacía que los peones del rancho babearan como perros hambrientos. Javier la observaba desde lejos, montado en su caballo pinto, mientras arreaba el ganado. Notaba cómo sus caderas se movían al caminar, cómo su risa resonaba en la casa de adobe como un eco de vida en medio de la muerte del desierto. Pero Javier era un hombre endurecido, el amor era un lujo que los pistoleros no se permitían. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes, Rosalía se acercó a Javier mientras él fumaba un cigarro en el porche. El aire olía a creosota y a tormenta lejana. Ranchero, susurró ella, sentándose a su lado. He visto cómo me miras. No soy ciega. Javier exhaló el humo, mirando al horizonte. No miro a nadie, señora. Solo cuido lo mío. Ella se rió bajito, un sonido que erizaba la piel. Mentiroso. Todos los hombres miran. Pero tú eres diferente. Fuerte, como un toro. Le puso una mano en el brazo, y Javier sintió un calor que no venía del cigarro. Lo que siguió fue un torbellino de pasiones contenidas. En la oscuridad de la casa, con el viento aullando afuera, Rosalía y Javier se entregaron el uno al otro. Sus cuerpos se entrelazaron como raíces en la tierra seca, buscando agua en la sequía. Pero en medio de ese momento de fuego, Rosalía murmuró algo que Javier no esperaba: no te lo quites. Solo hazlo. Javier parpadeó, confundido. Se refería a su pistolera, que aún llevaba ceñida a la cintura, con el Colt 45 listo para cualquier sorpresa. En el viejo oeste, un hombre nunca se desarmaba, ni siquiera en la cama. Es por seguridad, gruñó él, intentando quitársela. No, insistió ella, con voz urgente. No te lo quites. Solo hazlo. Hay peligro cerca. Pero Javier, terco como una mula, aún así lo desató. La pistolera cayó al suelo con un tut sordo, y en ese instante, actuó. No en el sentido que Rosalía esperaba, sino en uno que cambiaría todo.
Al día siguiente, el rancho amaneció en calma, pero Javier sentía un nudo en el estómago. Rosalía había desaparecido durante la noche, dejando solo una nota: lo siento, ranchero. Era necesario. Javier montó su caballo y cabalgó hacia el pueblo más cercano, Dusty Creek, un agujero polvoriento con un selún, una cárcel y un banco que parecía siempre a punto de ser asaltado. Allí, en el selún, el coyote loco oyó rumores. Los lobos del desierto planeaban un gran golpe. Robar el tren que traía el oro de las minas de Arizona. Y el Diablo Rojo no era solo un bandido, era el hermano de Rosalía, que la usaba como cebo para infiltrarse en ranchos y pueblos. La traición dolió como un balazo en el pecho. Javier bebió un trago de tequila, el que quemaba la garganta como fuego líquido, y juró venganza. Pendeja, murmuró para sí, usando esa palabra mexicana que Rosalía le había enseñado en sus charlas nocturnas. Pero no era solo ira. Era un dolor profundo, como si le hubieran arrancado un pedazo del alma. De vuelta en el rancho, Javier reunió a sus peones: Pedro, un mexicano fornido con bigote espeso; Juanito, un chavo joven y audaz; y el viejo Manuel, que sabía más de caballos que de hombres. Vamos a cazar lobos, les dijo Javier, cargando su Winchester. Esos cabrones no se salen con la suya. El plan era simple: interceptar a la banda antes del tren. Rosalía había dejado pistas sutiles en sus conversaciones, menciones de un cañón oculto llamado la Garganta del Diablo, donde los lobos se reunían. Cabalgaron bajo el sol implacable, el polvo pegándose a sus rostros como una segunda piel. En el camino, encontraron un campamento abandonado, con huellas frescas y cartuchos vacíos. Están cerca, dijo Pedro, escupiendo al suelo. Llegaron al cañón al atardecer, cuando las sombras se alargaban como dedos de la muerte. El lugar era un laberinto de rocas rojas y cactus espinosos, perfecto para emboscadas. Javier divisó humo de una fogata lejana. Allá van, susurró. Se acercaron sigilosos, como coyotes acechando a un venado. En el campamento, una docena de bandidos reían alrededor del fuego, con rifles al alcance y bolsas de dinamita listas para el tren. En el centro, el Diablo Rojo, un hombre alto con sombrero negro y ojos rojos como el infierno, abrazaba a Rosalía. Hermana mía, le decía, has hecho bien. Ese ranchero nos dará la información que necesitamos. Javier sintió la bilis subirle a la garganta. Rosalía no era víctima, era cómplice. Su huida, su seducción, todo era un engaño para sonsacarle detalles sobre las rutas del ganado, que coincidían con las del tren. Ahora, ordenó Javier a sus hombres. Abrieron fuego. Las balas silbaron como serpientes enfurecidas. Un bandido cayó con un grito, otro se cubrió detrás de una roca. El Diablo Rojo sacó su revólver, disparando a ciegas. Malditos vaqueros, rugió. La batalla fue feroz. Pedro recibió un balazo en el hombro, pero siguió luchando. Juanito derribó a dos con su puntería certera. Javier avanzó, cubriéndose tras un peñasco, apuntando al diablo. Pero Rosalía se interpuso, con un rifle en las manos. No, Javier. Detente. Él la miró, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Me usaste, Rosalía. Como a un tonto. Ella negó con la cabeza, lágrimas en los ojos. Al principio sí. Pero anoche, fue real. Mi hermano me obliga. Quiere el oro para comprar armas y pelear contra los gringos que nos quitaron la tierra. Javier vaciló. El diablo aprovechó, disparando. La bala rozó el brazo de Javier, quemando como fuego. Furioso, Javier respondió, acertando en la pierna del bandido. El diablo cayó, gritando maldiciones. Los peones de Javier acabaron con el resto. El cañón se llenó de humo y silencio roto por gemidos. Rosalía se acercó a Javier, arrodillándose. Perdóname, ranchero. Te amo. Él la miró, la pistolera de nuevo en su cintura. Recordó sus palabras, no te lo quites. Solo hazlo. Ahora entendía, era una advertencia, un intento de protegerlo sin traicionar a su hermano.
pero el oeste no perdona traiciones. Javier la ató, junto con el diablo herido. Los llevo al sheriff. La ley decidirá. Cabalgando de vuelta, con el sol poniéndose como sangre en el horizonte, Javier sintió un vacío. El amor había sido un espejismo, como tantos en el desierto. Pero en su corazón, una chispa permanecía. Quizás, en otra vida, Rosalía y él podrían haber sido diferentes. Días después, en Dusty Creek, el sheriff colgó al Diablo Rojo. Rosalía fue perdonada por testificar contra la banda, pero Javier no la vio más. Volvió a su rancho, arreando ganado bajo el cielo infinito. La cicatriz en su mejilla era ahora una más en su alma. Y así, en las historias del viejo oeste, se cuenta de un ranchero que desató su pistolera a pesar de la advertencia, y actuó con el corazón roto pero la justicia en mano.